Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, como cada día, ¿sí? Hoy hemos comenzado un nuevo día, un nuevo capítulo de Proverbios, que es el 24. Madre mía, qué rápido se está pasando, cada vez falta menos para que termine este devocional que tiene 31 capítulos, 31 días. Así que bueno, por un lado, contenta porque ya se va terminando, pero a la vez triste. Es una sensación muy rara. Pero vamos a empezar uno nuevo al finalizar, así que estén muy atentos. Por eso siempre les digo, no dejen de suscribirse al canal de Telegram, porque de ahí es desde donde, voy a dirigir todos los devocionales, ¿sí? Luego quizás sea diferido en YouTube y tal, pero aún no sé bien si va a ser en directo en YouTube, si estoy barajando esa opción, o bien hacerlo en diferido como lo estoy haciendo ahora, ¿sí? Pero aún así, siempre el centro de todas las operaciones será Telegram, así que siempre te recomiendo que no dejes de suscribirte al canal, ¿sí? Eh, Vamos a arrancar este capítulo el día de ayer y el 22. Estuvieron muy buenos porque estuvimos hablando de los dichos de los sabios y en el 23, el capítulo anterior, veíamos los dichos, sí, que también es de Salomón hacia su hijo. Y veíamos muchas cosas muy interesantes, así que hoy un poco sigue eso, así que acabo de compartirte mi pantalla para que podamos leer juntos la palabra de Dios. No te olvides que la versión que uso es la NTV o Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Aunque constantemente voy a ir comparando con otras versiones, sobre todo la traducción al lenguaje actual, que me gusta mucho y es muy clara. Sí, vamos a iniciar, como siempre estoy con mi mate aquí, y para ir haciéndolo más ameno, más acogedor, ¿sí? Vamos a iniciar con el verso 1. Dice: no envidies a la gente malvada ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. ¿Sí? No envidies a la gente malvada. Esto lo veíamos también en el capítulo anterior, cuando decía que no envidiemos a los perversos, ¿no? Y ahora lo dice desde otra manera, dice la gente malvada, pero añade algo más y dice: ni desees su compañía, ¿sí? Porque a veces vemos esas personas que parecen tan, no me sale, tan cool, tan guay, ¿verdad? Y decimos, ay, quiero esta persona, quiero estar con esta persona, porque esta persona, siento cuando estoy con esa persona que soy muy popular. Pero es una persona que delante de los ojos de Dios es una persona malvada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su corazón, dice, trama violencia y sus palabras siempre traen problemas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú estás en compañía de ellos, no solo no debes desear su compañía, sino que además, si estuvieras en su compañía, terminarías siempre cayendo en problemas. ¿Por qué? Porque los problemas los siguen como un imán, porque tienden a enredar siempre con las palabras. Así que tengamos mucho cuidado con ese tipo de gente y aprendamos a ir discerniendo quién tenemos a nuestro alrededor y quién no. Verso 3 dice: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Y este versículo lo voy a buscar en la traducción lenguaje actual, como les comentaba, para poder comparar mejor, ¿sí? Vamos a ir a Proverbios 24, es el verso 3. ¿Verdad? Sí. Dice: construye tu casa con sabiduría y entendimiento y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. Bueno, lo deja mucho más claro, aunque parece igual, realmente lo deja más claro, ¿no? Cómo realmente tenemos, cuando dice construye tu casa, no se trata de una casa física, ¿sí? Se trata de tu hogar, de ese ambiente en el que tú vives, ¿sí? Construye ese ambiente, esa atmósfera, ¿sí? Como con sabiduría, con entendimiento, y llena sus cuartos de conocimiento, porque es lo mejor que puedes tener en tu vida, el mejor tesoro. Y como veíamos a lo largo de los otros capítulos, incluso es un mejor tesoro que los bienes materiales. Vamos al verso 5, dice: los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros, ¿sí? Me encanta cómo lo dice en el verso 5: los sabios son más poderosos que los fuertes. Es decir que tienes más probabilidad de ganar una guerra si tienes sabiduría que si tienes fuerza física, ¿sí? Y dice que los que tienen conocimientos a la vez se hacen cada vez más fuertes. Entonces,
da un consejo y dice, no vayas a la guerra sin consejo sabio. ¿Por qué? Porque la victoria no depende de la fuerza que tengas, sino de la cantidad de consejeros que te estén dando buenos consejos. Ahora, hoy en día, sí, a menos que seas una persona que trabaja para la milicia o algo así, ¿sí? Realmente no puedes ir a la guerra, ¿verdad? Pero sí puedes traducir la guerra desde otro punto. ¿Y cuál es ese otro punto? Que a veces vamos a enfrentarnos a diferentes situaciones. Quizás no es una guerra física, pero es una guerra espiritual la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes situaciones que enfrentamos en el día a día, bien sean tentaciones, ¿sí? Nuevos emprendimientos, crear una nueva familia, casarnos, tantas cosas, ¿sí? Si escuchan un ruido de fondo es que estoy muy cerca de una ventana, sí, y claramente se escuchan coches pasar. Espero que no se oigan, pero bueno, por las dudas, si ven algún ruidito raro ahí, es que estoy cerca de una ventana, ¿sí? Vuelvo a lo que estaba diciendo, ¿sí? Muchas veces esas situaciones implican una guerra que quizás está dentro nuestro, ¿sí? Y no sabemos cómo librarla. Y creemos que nosotros, en nuestras propias fuerzas lo vamos a poder hacer. Pero aquí deja bien claro que nos rodeemos de muchos consejeros y que esos consejeros nos den un buen consejo, que sean consejos sabios, ¿sí? No veamos a cualquier persona como un consejero, ¿sí? Recuerden lo que siempre les digo, de que no agarren una crítica constructiva de alguien que no construyó nada, porque entonces ¿Qué consejo te puede dar, no? Así que discernamos también en ese sentido y no nos desgastemos en medio de esas guerras que tenemos en nuestro interior o en nuestra mente, ¿sí? Confiemos en que con sabiduría se puede salir adelante. Verso 7 dice, la sabiduría es demasiado elevada para los necios. Entre los líderes en la puerta de la ciudad, los necios no tienen nada que decir. Imagínense, la sabiduría es demasiado elevada para los necios, es decir, está a otro nivel. Las personas necias es como, suena arrogante, ¿no? Cuando que una persona lo diga, pero realmente es como, mira, no voy a gastar palabras contigo porque eres un necio, ¿no? Suena hasta insultante, pero sabes que la Biblia lo está expresando de esa manera. Dice que la sabiduría es demasiado elevada para los necios, es decir, no están ni siquiera a tu nivel. ¿No han escuchado muchas veces cuando hay una pelea y alguien te dice, no te pongas a su nivel, ¿verdad? Y de hecho hay un dicho que dice que si te pones al nivel dice del tonto, ¿no? O del necio, te terminarán ganando porque estás en su nivel y no en el tuyo. Entonces, esto tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Que es demasiado elevada esa sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera te enredes ni gastes saliva, como veíamos anteriormente, en ponerte a hablar o a querer explicarle o a discutir con una persona que realmente es un necio a los ojos de la palabra de Dios. Verso 8 dice, una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador. Las intrigas del necio son pecaminosas. Todos detestan al burlón, ¿sí? Una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador. Esto lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Es el verso 8. Dice, el que solo piensa en la maldad se gana el título de malvado. El que solo piensa en pecar se gana el título de necio y nadie los aguanta. Me encanta cómo lo dice. Me encantaría saber quiénes realmente trabajaron en esta traducción porque es que es muy, muy directa, ¿verdad? Dice, el que solo piensa en la maldad, obviamente, ¿qué título se va a ganar? El de malo, ¿sí? O sea, esto es obvio, o sea, bueno, no sería dime con quién andas y te diré quién eres, pero sí que tiene mucho que ver con lo que se está mostrando, ¿verdad? Si de tu boca sale pura maldad, si en tus pensamientos hay pura maldad, si estás tramando siempre el mal contra otra persona, ¿sí? Pues, evidentemente, uno no se puede enojar si te llaman malvado, porque eso es lo que uno muestra. Y dice también que el que solo piensa en pecar se gana el título de necio. Y me encanta lo que dice abajo. Y nadie los aguanta. Es decir, que están donde están, siempre hay problemas, porque nadie los soporta. Vamos a ir bajando al verso 10 y dice, esperen que voy a tomar mate. Mientras se me seca la garganta, tomo mate. Dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. A ver qué dice en el verso 10 de traducción lenguaje actual. Dice, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter.
wow, está como para pegarlo en la pared, ¿verdad? Dice, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. ¿Por qué? Porque ante todo lo que venimos aprendiendo, vemos que hay tantas herramientas a nuestro favor que podemos usar para vencer esos problemas, ¿sí? Que ni siquiera debemos vencerlos nosotros, porque en uno de los versículos veíamos que nos decía que aunque el caballo se prepara para la batalla, ¿quién era el que le daba realmente la victoria? El Señor. Entonces tenemos que entender que cuando estamos frente a un problema, ¿sí? No nos podemos rendir, porque primero que nada, quien nos da la victoria es el más victorioso de todos, que lo ha demostrado ya a lo largo de toda la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esa victoria está asegurada. Pero aparte de eso, nos ha demostrado a través de su palabra que tenemos a disposición sabiduría, consejos sabios, ¿sí? Personas con sentido común a nuestro alrededor para poder ayudarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos rendimos, eso demuestra que no tenemos ni fuerza ni carácter y estamos rozando la línea de ser llamados necios, ¿sí? Verso 11 dice, rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Está bien fácil de entender, pero me gustaría leerlo igualmente en esta versión, ¿sí? Dice, haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Wow, qué correctivo más fuerte, ¿verdad?, que nos da esto. Así que a partir de ahora no hay manera de que digamos, ay, no lo sabíamos. O sea, ya somos conscientes a la luz de la palabra de Dios de que si ves una persona que va camino a la muerte, y cuando dice camino a la muerte se refiere a lo que venimos hablando, ¿no? De que la necedad es quien conduce a la muerte. Es decir, que si vemos personas que están actuando con necedad, nosotros tenemos que ayudar, dice aquí el verso 11, haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe y no podrás decir, ay, no sabía que esa persona estaba haciendo algo malo, no sabía que esa persona estaba en el camino equivocado. Porque ¿sabes qué pasará? Dios conoce cada corazón y dice, Él te ve. Y Él, el que cuida tu alma, sabe bien que tú sabías. Y Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Y en la traducción lenguaje actual dice, si no lo haces, recibirás tu merecido. Así que si realmente no queremos caer en esto, ¿no? Y enfrentarnos a ese pago por nuestras acciones y a ese merecido, será mucho mejor que comencemos a ayudar a quienes están a nuestro alrededor y vemos con claridad que están en necedad, que están yéndose camino a la muerte, ¿sí? Porque muchas veces como cristianos caemos en el error de decir, bueno, yo ya tengo, como que creemos que la salvación la tenemos asegurada y ya no nos importan los demás, ¿verdad? Caemos en esa comodidad. O decimos, mira, esta persona, pues ya está, yo no voy a meterme porque es su vida y tal. Sí, pero obviamente tenemos que hacerlo con sabiduría y eso es lo que hemos aprendido a lo largo de todo el devocional, pero tampoco podemos dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque quizás esa persona no se está dando cuenta que está siendo necia, ¿sí? O no se está dando cuenta que se está conduciendo hacia la muerte. Y tú eres la única persona a su lado que puede decírselo, ¿sí? Puede ser ese medio para que esa persona se entere de que lo que está haciendo está mal. Y si tú no lo haces y dices, ay, no lo sabía, y haces la vista gorda a eso, sí, tarde o temprano Dios nos dará nuestro merecido. Entonces debemos aprender a también corregir a quien está a nuestro alrededor. Verso 13 dice, come miel, hijo mío, porque es buena, y el panal es dulce al paladar. Así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras, tendrás un fruto brillante, y tus esperanzas no se truncarán. ¿Sí? Una vez más, dando halagos a la sabiduría, mostrándonos que realmente es algo que hace bien a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y no podemos dejarla pasar, ¿sí? Que este devocional sea algo que realmente marque en nuestras vidas un antes y un después, que nuestra relación con Dios marque un antes y un después, que no digamos, qué emoción en el momento, lo escucho, lo leo y ya está, ¿no? Y qué bonita la reflexión que me dejó y ya está. No, aprendamos también a que esto quede grabado en nuestros corazones,
que cuando venga el momento de decidir si actúo con necedad o actúo con sabiduría, todo esto que hemos aprendido se venga en nuestra mente, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos lo recuerde constantemente. ¿Por qué? Porque esto es algo que dice que si encontramos esa sabiduría tendremos un futuro brillante y nuestras esperanzas no se truncarán. Verso 15 dice, no estés al acecho frente a la casa del justo, ni ataques el lugar donde vive. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Me encanta lo que dice. Voy a buscarlo en traducción lenguaje actual. Dice, verso 15, no tiendas trampas al hombre honrado, ni destruyas la casa donde vive. No importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Wow, ¿verdad? Qué importante es entender que no debemos meternos con nadie, ¿verdad? Porque claramente, o sea, debemos siempre actuar en rectitud aún con los enemigos. Pero mucho cuidado con meterte con alguien, con meternos con alguien a quien Dios ve su corazón y esa persona está andando en integridad. Porque quizás tú piensas que esa persona, esta persona aparenta que está alejada de Dios, mira, hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Bueno, no sé si ese dicho está en el lugar en donde vives, pero al menos en Argentina ese dicho es muy conocido y tiene que ver con el hecho de que tú puedes ver una apariencia y creer que esta persona está perdidísima, esta persona no tiene una relación con Dios, pero la realidad es que tú no conoces el corazón, tú no sabes si esa persona en su intimidad tiene una relación con Dios o no. Y quizás hasta te sorprendas y esa persona que tú crees que no, tiene una relación mejor con Dios que la tuya, que la mía. Entonces, mucho cuidado con quién nos metemos, ¿sí? Dice, no estés al acecho de la casa del justo, en la otra versión dice de la persona honrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque tú o yo o quien sea le ponga una trampa o otra persona te ponga una trampa a ti, ¿sí? Si tú eres delante de Dios una persona justa, una persona honrada, quizás esa trampa haga que tú tropieces un poquito, ¿sí? Quizás haga que tú tengas un traspié, pero te puedo asegurar algo, que es bíblico y es una promesa y aférrate a ella. Dice que aunque los justos tropiecen 7 veces, volverán a levantarse. Si tú has tropezado 7 veces, 1, 2, 3, las que sean, volverás a levantarte. Pero en cambio, la persona que es perversa solamente dice le basta una calamidad y lo derriba y no puede volver a levantarse. ¿Sí? Qué fuerte, ¿verdad? Es algo realmente para tenerlo muy, muy presente a la hora de ver con quienes nos metemos, incluso a la hora de tener paz, a la hora de que alguien se meta con nosotros, ¿sí? Verso 17 dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. Este lo voy a leer también en traducción lenguaje actual. Dice, no te burles, de tu enemigo cuando lo veas fracasar, ni te alegres de su desgracia. Si Dios te ve, no aprobará tu conducta y se enojará contigo. Imagínense. Es decir, si tienes esa persona que quizás llamamos enemigos, ¿no? Comúnmente, pero quizás esa persona que tú dices, bueno, no considero mi enemigo, tampoco es que tengo un archienemigo, ¿no? Como en los cómics, pero sí es esa persona que me hirió en alguna manera, ¿no? Me traicionó, habló mal de mí y tal, y obviamente pues no considero mi enemigo, pero tampoco lo considero mi amigo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que luego esa persona evidentemente a causa de su mal accionar recibe obviamente un pago por ese mal accionar, porque esto es acción y reacción, ¿no? Todo tiene una consecuencia, buena o mala, pero nuestras decisiones siempre tienen una consecuencia. Ahora, ¿qué pasa si esas personas que nosotros nos hicieron mal, de repente les llega esa consecuencia y tú te alegras? Pues aquí lo dice muy claro. Dice que Dios no está a favor de que tú te alegres del mal del enemigo, del mal de esa persona que te hizo mal. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y como siempre repito, Dios es justo aún con sus enemigos. Y Él espera lo mismo de nosotros, que nosotros actuemos con justicia aún con nuestros enemigos. Y si realmente nos alegramos de ese mal, dice que Dios
va a ser como se revierte eso, ¿verdad? ¿Y qué hace? Que en lugar de enojarse con la persona que te hizo mal, terminará enojándose contigo. Y la versión del lenguaje actual dice, si Dios te ve, no aprobará tu conducta y se enojará contigo, ¿sí? Y saben que hay otro versículo más que ahora no recuerdo exactamente dónde está, pero que siempre me marcó mucho cada vez que lo leo y dice algo parecido, ¿no? De que mucho cuidado con cuando le pedimos a Dios justicia para nuestros enemigos y Dios da esa justicia y luego nos alegramos, ¿no? Y habla Dios a través de esa palabra diciendo, no sea cosa que yo viendo eso en tu corazón me arrepienta de hacerle mal a tu enemigo y vuelva eso contra ti. Y cada vez que yo lo leía, a mí eso me marcó tanto, que cada vez que yo veía ese pago de Dios con esas personas, tenía tanto temor de Dios, de decir algo, que realmente lo que me inspiraba era compasión por esas personas. Y cada vez que yo veía que una persona que me había hecho mal recibía justicia de parte de Dios, me daba como esa compasión y me ponía a orar por esa persona y que Dios tuviera misericordia, ¿no? Porque Dios es amor, pero sabemos que también es un Dios justo. Y cuando Él hace justicia, hay, ¿no? O sea, es preferible que te agarre cualquier persona en el mundo y no Dios, porque realmente su justicia es inquebrantable. Así que bueno, es algo que hoy hemos aprendido también, ¿no? Que uno debe ser justo incluso con los enemigos. Verso 19 dice, no te inquietes por causa de los que hacen el mal, ni envidies a los perversos, pues la gente mala no tiene futuro, la luz de los perversos se apagará. Esto también lo veíamos en unos capítulos atrás, cuando hablaba de no envidiar, ¿verdad?, lo que el otro hace. Incluso más arriba lo veíamos, no envidiar la vida que llevan, porque tarde o temprano ellos recibirán el pago, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser conscientes de que también recibiremos el pago por ese sacrificio y esa vida de rectitud que estamos queriendo llevar. Verso 21 dice, hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes, porque repentinamente les vendrá la calamidad. ¿Quién sabe qué castigo les caerá de parte del Señor y del Rey? Lo voy a leer en lenguaje actual, ¿sí? Dice, verso 21, querido jovencito, obedece a Dios y al Rey y no te juntes con gente rebelde, pues tal vez Dios los castigue cuando tú menos lo esperes. ¿Y quién sabe qué puede pasar? Imagínense. Hay que estar siempre alejado de esa gente rebelde, ¿sí? Esa gente que quiere siempre como sembrar discordia, que quiere siempre como sembrar división, que quizás ni siquiera se dan cuenta, pero abren puertas con su boca que hacen que el enemigo pueda actuar a través de lo que ellos hablan. Y eso es lo que debemos discernir, ¿sí? Si tú discernes que tienes una persona que se le nota que es rebelde, ¿sí?, dice que no nos debemos juntar con ellos. Lo dice muy claramente. ¿Por qué? Porque repentinamente sobre esa persona vendrá la calamidad. Y dice, ¿quién sabe qué castigo les caerá de parte del Señor y del Rey, ¿no? Y que no nos agarre cerca de esa persona, porque a ver si todavía y se nos pega algo o rebota. Y esto quiere también decir que mucho cuidado, porque el rebelde siempre arrastra, ¿sí? El rebelde siempre es de esas personas que dice, si caigo, pues te caes conmigo, ¿no? Y a veces, sin darnos cuenta, el rebelde te va enredando de tal manera que hace que tú también termines pecando. Y si le seguimos dando lugar, terminas cayendo en la misma rebeldía, te terminas intoxicando de esa misma rebeldía, ¿no? Y son esas personas que siempre están sembrando discordia en cuanto, por ejemplo, dentro de una iglesia, ¿sí?, en cuanto a lo que el pastor o la pastora pueden hacer o no hacer, o mira, yo lo hubiera hecho de esta manera, o esto o lo otro, o dentro de una familia incluso, ¿no? Mira, qué tal, que en el cumpleaños, que por qué no hiciste esto, lo otro, ¿no? Y siempre están sembrando discordia. Y a veces uno está tan acostumbrado, porque ya conoció a la persona así de toda la vida y siempre fue igual, que uno como que lo pasa por alto, pero no. Aprendamos a discernir que eso se llama ser rebelde, ¿sí? Y que la Biblia deja muy claro que no debemos juntarnos con esas personas. Luego dice más abajo, más dichos de los sabios, ¿sí? Y arranca con el verso 23. Voy a tomar el mate para que me den otro. Dice, a continuación hay más dichos de los sabios. No es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio.
El juez que dice al perverso, eres inocente, será maldecido por muchos y denunciado por las naciones. En cambio, les irá bien a los que condenan al culpable, recibirán bendiciones en abundancia, ¿sí? Acá habla de ser justos e imparciales. Y esto me quedó muy clavado en la mente creo que fue el primer o el segundo capítulo de Proverbios, que decía, ¿no?, que nosotros como personas sabias debemos buscar ser justos e imparciales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir justamente esto? No mostrar un favoritismo a la hora de emitir un veredicto. ¿Sí? Cualquiera que sea, en este caso habla del juez, ¿no?, de una persona de autoridad. Pero incluso tú, si alguien te viene a contar algo, hablándote mal de otra persona o de otra situación, tú en ese momento te estás convirtiendo en un juez y tú tienes que decidir qué haces. Si tú realmente escuchas una sola versión y das un veredicto a favor de esa persona, ¿no? Y no quiere decir un veredicto formal, ¿no? Pero un veredicto en tu corazón, en tu mente, ¿no? Y decides, esta persona es la buena o es la inocente y la otra persona es la mala. O bien tú decides y piensas, mira, voy a orar, o le dices a la persona, mira, vamos a orar porque te noto frustrada con esta situación, frustrado, y para que puedas dejar estas cargas en las manos de Dios, ¿no? Y de esa persona tú te estás mostrando justo e imparcial. Y no esperas que esa persona sea inocente porque por el simple hecho de que es la primera que te vino a contar esa versión, o por el simple hecho de que es tu amigo, tu amiga, tu hijo, tu hija, tu madre, quien sea, ¿sí? Y eso es lo que los sabios están queriendo advertir, ¿no? De que siempre tenemos que ser personas que actúan con justicia. ¿Por qué? Porque dice, quienes actúan con esa justicia, verso 25, recibirán bendiciones en abundancia. Verso 26 dice, una respuesta sincera es como un beso amistoso. A ver, eso lo quiero buscar. Es el verso 26. Bueno, lo dice más o menos igual. Dice, una respuesta sincera es tan dulce como un beso, ¿sí? Y están muchos tipos de sinceridad, y se los digo por experiencia. Está la sinceridad y la sinceridad. Realmente tenemos que aprender a ser sinceros y no mentir, pero ser sabios cuando lo decimos. Y esto me tocó aprenderlo a los golpes. ¿Por qué? Porque yo era una persona que hace unos años atrás consideraba que la sinceridad era muy importante, y lo es, pero no sabía, estaba mal regulada mi sinceridad y no sabía realmente cómo ser sincera. Y a veces, dependiendo cómo estaba emocionalmente, pues podía ser sincera para bien o sincera para mal. Y no me daba cuenta de que, aunque estaba diciendo la verdad, podía llegar a herir a la persona a quien se la decía. Entonces, no es solo importante ser sinceros, sino que esa respuesta sincera sea, como dice la Biblia, ¿no?, como un beso dulce. Si un beso dulce se recibe bonito, porque si alguien viene, imagínate, si tú eres madre o padre y viene tu hijo y pequeño y te da un beso así todo dulce, pues tú obviamente no lo recibes enojado, ¿verdad? Lo recibes con gusto. O si tu pareja te da un beso así, pues lo recibes con gusto. Pero cuando realmente esa respuesta es sincera, pero es un hachazo, ¿verdad? No se recibe tan bien. Entonces, aprendamos a discernir incluso el no mentir, el ser sincero, pero hacerlo de la mejor manera. Porque a veces yo me escudaba, por ejemplo, cuando alguien me decía, oye, lo dijiste muy fuerte, o oye, lo dijiste así. Yo me escudaba, bueno, yo soy sincera, ¿no? O la típica de, yo no tengo filtro. No, y justamente leyendo Proverbios uno se entera de que Dios aborrece eso. Tú tienes que aprender a tener esos filtros. ¿Y esos filtros qué son? Pues la sabiduría, el discernimiento y todo lo que venimos viendo, ¿no? Cuando todo lo que está acá pasa por ese filtro, cuando sale por la boca, sale como un beso dulce, ¿sí? Y aprendamos a hacerlo de esa manera. Verso 27 dice, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. En esta versión dice, se me pasó de capítulo. A ver, ¿qué versículo es? 27. Dice, si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Qué bueno está esta versión, ¿verdad? Si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. O sea, me gusta mucho porque deja en claro el hecho de las
prioridades que uno tiene que tener, ¿verdad? O sea, a la hora de construir tu casa, no puedes darle más prioridad a eso que a tu familia o que a tus negocios, ¿verdad? Y es un versículo, la verdad, que nunca había visto desde esa manera, y realmente me gusta. Hay que resaltarlo. Ese es un resaltar. Vamos a seguir. Verso 28. No testifiques contra tus vecinos sin motivo. No mientas cuando hables de ellos. No digas, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré con ellos. Esta versión dice, no des falso testimonio ni mientas en contra de tu amigo. Nunca pienses en la venganza, abandona esa idea, ¿verdad? Tenemos que hacer como el Chavo del Ocho, que el famoso dicho, la venganza nunca es buena, ¿verdad? No demos nunca falso testimonio, ¿sí? Quiere decir, no hablemos mentiras en contra de alguien. ¿Por qué? Dice, no des falso testimonio ni mientas en contra de tu amigo. A veces por el simple hecho de que la otra persona nos hizo algo, o a veces por el simple hecho de quedar bien, ¿sí? Terminamos mandando a los leones a otra persona o inventando cosas, porque el falso testimonio justamente es inventar algo sobre alguien, ¿sí? Y también deja en claro el hecho de evitar siempre la venganza, ¿sí? Dice, no digas, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré con ellos, ¿sí? La palabra de Dios dice, tampoco recuerdo en dónde, pero hay un versículo, es que a mí me pasa que yo los versículos me los acuerdo, me los aprendo, pero luego me olvido de dónde estaban, de qué libro, de qué versículo, y a veces alguien me dice, qué bonito ese versículo, ¿dónde está? Y quedo ahí como pestañeando porque realmente no me acuerdo, lo tengo que buscar. Pero créanme que está en la Biblia porque es muy conocido y en versículo que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Sí, yo daré el pago, dice en otra versión. ¿Qué quiere decir? De que Dios es el dueño de esa venganza. ¿Sí? O sea, no debemos atribuirnos ese juicio que solamente Dios puede hacer, ¿sí? Ese veredicto. Entonces, siempre dejemos de lado esa venganza. Por muy grande, por muy chica que sea, aprendamos a dejar siempre todo eso en las manos del Señor. Verso 30, ya casi estamos terminando, dice, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Bueno, esto lo deja súper claro, pero igual lo voy a leer en traducción lenguaje actual para que quede aún más claro. Dice el verso 30, en cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas, el terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras, derribada. Lo que vi jamás se me olvidó y de allí saqué una lección. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si tomas un descansito y te cruzas los brazos, acabarás en la más terrible pobreza. Wow, ¿verdad? Que eso no nos pase, ¿sí? Que siempre nuestra oración sea, Señor, si hay en mi pereza, quita de mí la pereza, quita la pereza de mi mente, de mi corazón, que obviamente está bien descansar, ¿eh? No quitemos eso, no creamos de que Dios quiere que nosotros estemos trabajando 24/7. Dios también avala el descanso. De hecho, Dios dice que construyó todo lo que vemos, sí, lo creó en 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo día? Descansó. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios instó a las personas a que descansaran, ¿sí? Entonces, es importante que descansemos. Lo que no está bien es que nosotros descansemos en el momento que no tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios puso el descanso para que sea durante la noche o en caso de la semana, un día a la semana mínimamente hay que descansar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que a veces por el trajín de una cosa de la otra, trabajamos cuando tenemos que descansar y descansamos cuando tenemos que trabajar. Y eso, aunque parece que lo compensamos, en realidad termina trayendo escasez y pobreza. Así que seamos incluso ordenados. ¿Por qué? Porque en el orden está la bendición. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias a todos los que se conectaron, ¿sí? No se olviden de compartir el vídeo con otro, de suscribirte al canal de Telegram. Bueno, ya lo vengo diciendo, ¿no?
todo esto. En el capítulo anterior te dejé también link para conseguir el libro Rotos para Restaurar, ¿sí? Está en Amazon y te lo recomiendo porque habla de mi proceso personal al llegar a España y también habla sobre sanidad interior y restauración. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Hoy estoy bien argentina tomando mate, pero realmente el agua está tibiecita y hace bien a la garganta. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por este día, gracias porque tu presencia está en este lugar. Yo te ruego, Señor, que tú estés dándonos sabiduría constantemente. Clamamos por entendimiento, clamamos por sabiduría. Te rogamos, Señor, que tú nos hagas personas justas e imparciales, que nos hagas personas íntegras delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos a saber discernir a quién tenemos a nuestro alrededor y también ayúdanos, Señor, a saber cómo actuar, Señor, con respecto a nuestros amigos, a nuestros enemigos, a nuestra familia, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros vecinos, que siempre tengamos una buena reputación, un buen testimonio, Señor, delante de esas personas, que podamos mostrar, Señor, que no solo leemos sobre la sabiduría, sino que tenemos esa sabiduría en nuestro interior y que fluye, Señor, como un arroyo desde nuestra boca. Padre Celestial, inúndanos de ese conocimiento, de ese discernimiento. Abre nuestros sentidos espirituales para que podamos ver lo que tú quieres que veamos y podamos oír lo que tú quieres que oigamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque tú hasta aquí nos has acompañado, Señor, porque tú siempre nos guardas, nos proteges, Señor, porque tú eres un Dios justo y siempre nos has dado justicia en diferentes situaciones, Señor. Gracias porque tú nos das la victoria ante los problemas, Padre Celestial, y te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Bueno, nos vemos el día de mañana para el capítulo 25 ya. Wow, ya quedó creo que una semana, ¿no? A ver, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Exactamente una semana, ¿sí? Atención, una semana y se termina este devocional. Así que por favor no dejes de suscribirte al canal de Telegram para poder estar atento al siguiente devocional, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana y que el Señor les bendiga. Adiós.